Bendiciones a todos los que nos están viendo y escuchando a través de este medio. Hoy queremos hablarles acerca de los saduceos. Para eso vamos a ir a la maravillosa palabra en Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Dice de la siguiente manera: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erráis por esto. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resucite de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Qué palabra hoy tiene Dios para nosotros? Hay muchas personas que tienen un concepto de Cristo como alguien caracterizado por el amor, la compasión y la dulzura. Y por supuesto eso es completamente cierto, pero no es toda la verdad. En estos pasajes estamos considerando que él tuvo numerosos y duros enfrentamientos con los religiosos de su tiempo. ¿Por qué? La razón es que él nunca va a dejar de señalar el error y denunciar el pecado. Por lo tanto, al estudiar estas conversaciones debemos observarles cuáles son los principios que defendió y los errores que él atacó. Vamos a considerar aquí uno de los debates que Jesús tuvo con los saduceos, de la resurrección sobre todo, y su importancia que queda subrayada no solo por el hecho de que los 3 evangelios sinópticos lo recogen, sino porque no existiese la resurrección. Si no existiese la resurrección, el cristianismo no tendría nada que ofrecer a este mundo. Y Pablo lo expresa bien en su carta a los Corintios, así que si tienes tu Biblia me puedes acompañar, si no escucha con atención. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13 al 19, que dice así el apóstol Pablo: Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración en todos los hombres. Esto refiere el apóstol Pablo respecto a la resurrección, pero la interrogante es: ¿quiénes eran los saduceos? Y después de este enfrentamiento con los fariseos que tuvo Jesús, con los herodianos también, Jesús también tuvo un encuentro con los saduceos. Pero estos, ¿quiénes eran? ¿Qué pensaban? ¿Qué intenciones tenían al acercarse a Jesús? Para los que no saben, los saduceos era una secta pequeña del judaísmo, pero entre sus filas se encontraban las personas más ricas y poderosas de la nación. La familia del sumo sacerdote, que usted ha leído en la palabra, y los principales sacerdotes eran saduceos. Y digamos que desde el punto de vista político normalmente colaboraban con el imperio romano, y esto les permitía conservar, digamos así, sus comodidades y privilegios. Y era una de las razones por las que no eran tan populares como los fariseos. Pero a sus creencias, ¿qué pasa con sus creencias?
Ellos solo admitían la autoridad del Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia, y pensaban que había sido dados para regular la vida de los hombres en la tierra. Ellos negaban que hubiera otra vida fuera de la que se vive en esta tierra y ridiculizaban la idea de la resurrección. Ellos tampoco no creían que tuviera el hombre un espíritu o que existieran ángeles, mucho menos la vida eterna. Y por esta razón tuvieron muchos enfrentamientos, no solo con Jesucristo, sino también con los apóstoles, como nos muestra en Hechos capítulo 4, verso 1 al 2, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Otro pasaje similar a este está en Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ya leyendo esto podemos decir que eran los liberales o racionalistas del antiguo judaísmo, ya que estos disfrutaban del poder y las riquezas y este mundo estaba bien para ellos porque no necesitaban otra vida mejor, no necesitaban una vida eterna porque ellos estaban perfectamente establecidos económicamente. Pero habrá hoy saduceos, es decir, saduceos modernos, y no debemos de pensar que solo hubo saduceos en el tiempo de Jesús. También hoy es fácil encontrar personas como ellos, quizás tú también los conoces, y sus características básicas van a seguir siendo las mismas. Una de estas es que ellos eliminan del cristianismo todo lo que es sobrenatural. Lo único que están dispuestos a conservar son algunos discursos sobre la ética y la moral que a ellos les resulta interesante. Este tipo de saduceos modernos solo aceptan aquello que puede comprobarse con sus 5 sentidos y por lo tanto van a rechazar que la palabra de Dios o las escrituras hayan sido inspiradas por Dios. Y todo el ámbito de la verdad se reduce en lo que el hombre puede verificar con sus sentidos. Y así se convierte así la razón humana en el juez supremo de la verdad. Algunos saduceos modernos creen que este universo se ha creado a sí mismo y se rige por procesos naturales sin que Dios tenga nada que ver. Y por supuesto van a descartar toda idea de que exista un Dios que alguna vez haya intervenido en esta historia de la humanidad. Claro, entonces la respuesta es sí, hay saduceos modernos dentro y fuera de la iglesia. Pero volviendo a los saduceos que se encuentran en la Biblia, ¿cuáles eran esas intenciones? Y vamos a ver aquí cuáles son estas intenciones. Como les mencionábamos, Jesús tuvo que enfrentarse con los fariseos y los herodianos y habían sido derrotados por Jesús. Y quizás los saduceos pensaron que había llegado el momento de demostrar su superioridad intelectual sobre ellos, como así hacen muchos, y al mismo tiempo que dejaban constancia de su incredulidad en la resurrección. Y bueno, en este sentido tenemos que decir que los saduceos no pretendían crear problemas a Jesús con las autoridades romanas o con el pueblo. Lo único que parecía moverles era el deseo de burlarse de él y de su enseñanza sobre la resurrección, porque no hemos de olvidar que Jesús había hablado en otras ocasiones de su propia resurrección y la resurrección general de los muertos, como lo dice Mateo 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Aquí vemos como si hablaba sobre la resurrección. También el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Y lo primero que notamos es que cuando los saduceos se presentan ante Jesús o presentan su problema ante Jesús, este tipo de situación, lo hicieron basándose en la palabra. Ellos se refirieron al caso que legisló Moisés cuando un hombre debía levantar descendencia a su hermano muerto, que ya habíamos leído ese pasaje bastante amplio. A su hermano muerto, si en vida no había tenido hijos, ¿qué es lo que tenía que hacer en ese caso? En ese caso, se debería casar con la viuda y el hijo que tuviese sería considerado como hijo del hermano muerto. Eso lo sacaron de Deuteronomio estos saduceos, y para más específicamente en Deuteronomio 25, versículos del 5 al 10, ahí lo pueden encontrar, lo que ellos estaban argumentando. Y en la pregunta que los saduceos le hicieron a Jesús, citaron este deber, ¿no?, que es de levantar descendencia a su hermano, basándose en Deuteronomio 25. Y curiosamente, el verbo griego que usaron es el mismo que se usa para referirse a la resurrección. Tal vez con esto lo que pretendían señalar es que la única resurrección en la que ellos creían era la perpetuación del hombre por medio de su descendencia. Cuando pensaban en otras posibilidades, les parecía que se creaban situaciones muy complejas y problemáticas. Así intentaron ilustrarlo por medio de un supuesto, ¿no?, una supuesta situación que ellos inventaron para la ocasión: una mujer que se había casado con 7 hermanos sin que llegase a tener ningún hijo, y después presentar su caso de esa manera. Nos lo podemos imaginar frotándose las manos en actitud de victoria. Ellos han de haber dicho: con esto vamos a vencer a Jesús. Y mientras eso le preguntaban a Jesús de la resurrección, de cuál de ellos sería ella mujer, ya que los 7 tuvieron por mujer a esa misma. Y según ellos, pues, si existiera resurrección, los problemas de esta vida se trasladarían a la otra, pero agravados. Ese era el argumento en este supuesto que ellos plantearon. Es decir, la mujer tendría 7 maridos. ¿Acaso se permitiría la poliandría en la vida eterna? Y si no, ¿cuál de ellos sería el afortunado que se quedaría con la mujer? ¿Y el resto estarían solteros toda la eternidad? Quizás eso pensaban estos saduceos. Bueno, pues podemos imaginarnos la cantidad de supuestos que podrían desarrollarse. De hecho, este era uno de los pasatiempos favoritos, el que disfrutaba burlándose de los que pasaban burlándose de los fariseos. Este era el tiempo favorito de los saduceos. Pero los saduceos estaban equivocados en su premisa inicial de que la vida venidera sería una continuación de la presente, exactamente en las mismas condiciones. Y esto, en gran medida, los responsables de este error también eran los fariseos, que predicaban acerca de la vida de resurrección de una forma completamente, con un enfoque materialista. Y según ellos, el matrimonio perduraría por la eternidad, al igual que los otros órdenes terrenales de esta vida. Y estos habían llegado pues a estas conclusiones porque medían las realidades del mundo, de los espíritus, en base a lo que veían en este mundo. Pero vamos ahí aparece el pero el Señor Jesucristo dijo: la vida venidera no se puede concebir en estos términos. Y vamos a exponer los errores que Jesús expuso ante los fariseos. Uno de ellos es que Él les dijo, como pregunta: ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras? Recuerda que lo leímos al principio. Y aquí está la primera cosa que les dijo: es que estaban equivocados debido a su falta de conocimiento de las Escrituras. Y a pesar de que los saduceos presumían de ser inteligentes, educados y cultos, Jesús le dijo que en realidad eran unos ignorantes. Fuerte. Ellos aseguraban la victoria, pero Jesús los puso en su lugar. Y hablar de esta forma, Jesús estaba volviendo a mostrar la importancia que para él tenía la palabra de Dios. Él la consideraba como el juez supremo en cada situación que se le presentaba. Esta era una práctica tan habitual para nuestro Señor Jesucristo, tanto que cuando el joven rico le preguntó acerca de la vida eterna, Jesús le remitió a la ley en Marcos 19. Ustedes recordarán ese caso.
También cuando los fariseos quisieron conocer su postura acerca del divorcio, su respuesta fue: ¿qué os mandó Moisés? ¿Recuerdan? Y si no lo recuerdan, pueden leer Marcos 10:3, ahí lo van a encontrar. Pero ahora con los saduceos, y vemos que también hizo lo mismo. Pero aunque ignoraban las escrituras, esto no les impedía usarlas. Así lo hicieron cuando presentaron a Jesús su pregunta acerca de la resurrección. Y esto ocasionó que el Señor se quejase del mal uso que hacían de ellos y de lo atrevida que era su ignorancia. La razón estaba en que ellos citaban las escrituras de una forma superficial, como hacen muchos, con ideas que ya son preconcebidas y sin detenerse a ver estas múltiples indicaciones que ellas hay en ella, ¿no? En la vida venidera, en la vida futura. Y bueno, pues desgraciadamente esto sigue ocurriendo con mucha frecuencia. Muchas personas que critican la Biblia tienen que confesar que nunca se han detenido a examinar las evidencias acerca de su carácter sobrenatural. Ni siquiera los que critican la Biblia han leído completamente la Biblia para argumentar de una manera correcta sobre por qué no están de acuerdo. Todo el conocimiento que tiene de las Escrituras les viene a través de las obras de incrédulos y escépticos, porque ven un video, leen algún libro. Por eso les viene este tipo de situaciones, pero no de haberlas estudiado directamente, por lo que su conocimiento siempre será incompleto y va a ser siempre tendencioso. Y esta ignorancia de las Escrituras es muy peligrosa, y no cabe duda que las edades más tenebrosas que el cristianismo ha vivido han sido aquellas cuando la Biblia se retiró de mano del pueblo. Pero parece que no terminamos de aprender esos errores del pasado, porque el tiempo presente, aunque tenemos el inmenso privilegio de disponer de la Biblia en nuestro propio idioma, sin embargo la mayoría de la llamada cristiandad sigue desconociéndola. Y esto es algo preocupante, no leen la palabra de Dios. Y ahora bien, los saduceos eran personas inteligentes y tenían recursos suficientes para estudiar las Escrituras. Pero ¿por qué Jesús les decía que seguían siendo ignorantes de ellas? La razón última estaba en que no aceptaban las Escrituras como revelación inspirada de Dios, sino las aceptaban como cualquier otro libro. Ellos rechazaban todo lo sobrenatural y solo estaban dispuestos a creer en aquello que pudieran comprobar consigo mismo. Ese es el primer error. El segundo error que Jesús les dijo es: ignoráis el poder de Dios. Este es el segundo error de los saduceos. Era que ignoraban el poder de Dios, al igual que los materialistas de hoy. Ellos creían que Dios no podía hacer lo que el hombre no puede hacer. Y esto les llevó a rechazar todas aquellas enseñanzas sobrenaturales de la Biblia, incluida, por supuesto, la resurrección. Para ellos, Dios no puede crear un orden de cosas diferentes del que vivimos aquí, y si ha de haber algún cambio, este será debido a los esfuerzos del hombre por mejorar del mundo. Entonces, muy parecido a lo que vivimos en la actualidad. Pues vamos al tercer error que Jesús les citó a ellos, y dijo: cuando resuciten ni se casarán ni se darán en casamiento. Maravilloso la respuesta de Jesús. Finalmente, nuestro Señor explicó que el mundo de la resurrección no sería simplemente una continuación de esta vida. Muchos han imaginado que la vida en el cielo conservaría las mejores cosas que hay aquí en la tierra. Y esta es una de las razones por las que cada religión hace una descripción diferente del paraíso. En las religiones antiguas, algunos lo imaginaban como un extenso campo de caza, otros como un lugar de lujo donde cada hombre tendría un buen número de mujeres. Fíjese, qué tremendo. Esto sería un paraíso para los hombres, ¿no? Pero todas estas interpretaciones son erróneas porque no tienen en cuenta lo que la Escritura dice acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo explicó. Y Dios va a crear un orden nuevo de estas cosas. Un orden maravilloso, una tierra que será definitivamente maravillosa. Es imposible imaginárselo porque será infinitamente mejor que cualquier forma que nosotros aquí, vale la redundancia, pensado e imaginado. Entre las cosas que el Señor Jesucristo nos explicó que cambiaría estaba el matrimonio.
Y no debemos olvidar que su propósito aquí en la tierra fundamental es el de proveer continuamente la raza humana, sirviendo al mismo tiempo para el consuelo y apoyo mutuo del hombre y la mujer. Pero en la nueva creación no va a existir la necesidad de seguir reproduciéndose, porque ya no habrá más muerte. Y por esta razón el Señor dijo que seríamos como los ángeles, en los cuales los saduceos tampoco creían, porque nunca moriremos y tampoco nos casaremos. Y este es otro aspecto tan importante que también cambiaría y tiene que ver con nuestros cuerpos. Es importante aclarar esto, que por muchos piensan en la resurrección como volver a la vida, como si te recuperaras tu cuerpo después de haber muerto, como la reconstrucción material del cuerpo terrenal. Sostienen muchos idea, pero pensando en esto se enfrentan con un sinfín de preguntas para los que no encuentran solución. Pero ¿qué ocurrirá con aquellos cuerpos que fueron desgarrados o desechados por explosiones, o cuyas cenizas fueron desparramadas a los cuatro vientos? ¿Quiénes razonan así? ¿Quién no ha pensado eso? O quizás un astronauta que por alguna razón murió en el espacio. Cuestiones así. Y el Nuevo Testamento nos enseña respecto a este asunto, y que se identifique con algún modo de cuerpo terrenal. No. Aquí se va a referir acerca de un cuerpo diferente, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso. Eso nos lo dice 1 Corintios 15, 52 al 54. Porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces quiere decir que no vamos a resucitar con los mismos cuerpos, sino con cuerpos celestiales, en pocas palabras. El cuarto error, vamos al cuarto error que le mencionó a los saduceos. Y él les dijo: ¿no habéis leído? El Señor iba a responderles con las mismas escrituras con las que ellos habían hecho su pregunta. Y para ello utilizó una historia sacada del Pentateuco, porque acuérdense que ellos creen nada más en los 5 libros primeros de la Biblia, al que los saduceos concedían algún tipo de autoridad. Y esto lo saca de las escrituras de Éxodo 3:6, dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham y Dios de Jacob y Dios de Isaac. Y aquí vemos que cuando Yahvé se reveló a Moisés en la zarza que ardía sin consumirse, le indicó que su relación con Abraham, con Isaac, con Jacob tenía permanencia y que no se había interrumpido por la muerte de los patriarcas. Aunque todos estos hombres habían muerto cientos de años antes de que Moisés naciera, Dios seguía manteniendo una relación viva con ellos, porque note bien que dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, presente, dando a entender que ellos estaban vivos. Y Cristo reduce este hecho, que puesto que hay vida después de la muerte, necesariamente tienen que haber también resurrección, porque la existencia humana plena requiere de la unión del cuerpo y del alma. Además, la resurrección es una necesidad absoluta que Dios ha de cumplir a sus promesas a Abraham, a Isaac y Jacob, porque no hemos de olvidar que Dios se comprometió a bendecirles en diferentes aspectos que ellos nunca llegaron a ver antes de su muerte, pero la resurrección hará posible el pleno cumplimiento de estas promesas. Y bueno, en pocas palabras, Jesús afirmó que es resurrección de los muertos, y su propia resurrección es la mayor de todas las garantías cuando Él resucitó al tercer día. Juan capítulo 11, versículo 26. Que Dios los bendiga abundantemente. Nos vemos para el próximo video, la próxima enseñanza. Y que ahora sabes quiénes son los saduceos.